García, soy profesora de la Facultad de Ciencias Marinas e imparto la clase de biología. En este video les voy a explicar en qué consiste y dónde se lleva a cabo la práctica de campo en un formato virtual. La práctica de campo se llama estudio de la costa rocosa y comparación con un ambiente de estero. El objetivo de la práctica es reconocer los cambios en la composición de especies que habitan la zona intermareal rocosa a través del gradiente vertical, entender sus adaptaciones para vivir en este ecosistema y los principales factores ambientales que los afectan. Además, en esta práctica se analizarán de manera comparativa las especies que habitan en un ambiente lodoso de estero, así como sus adaptaciones. Aquí me encuentro en la Facultad de Ciencias Marinas y lo que están viendo atrás de mí es el intermareal rocoso, que es donde se lleva a cabo la práctica. En esta zona, la línea del agua puede subir y bajar, y eso es lo que define la zona intermareal. Esta zona o franja abarca desde la marea alta más alta hasta la marea baja más baja. Esta franja es la única parte del ambiente marino que sufre una exposición regular al aire. Este cambio en el nivel del mar en la franja intermareal se debe a la acción de las mareas. Vamos a ver qué son y por qué existen las mareas. Aquí tenemos la Tierra y también la Luna. La Tierra y la Luna ejercen una fuerza de gravedad la una a la otra, es decir, que se atraen. Eso no significa que la Tierra se haga así, pero la atracción sí va a tener un efecto en los océanos. Si movemos la Luna, entonces se va a mover el punto de atracción hacia ese lado. La atracción que ejerce el Sol también tiene un efecto importante. 2 veces al mes, durante la luna llena y nueva, el Sol, la Tierra y la Luna se encuentran alineadas y es cuando tenemos la atracción gravitacional más fuerte. En ese momento es en el que tenemos las mareas altas y bajas más extremas, llamadas mareas vivas. La atracción va a ser mínima cuando la Luna se encuentra en cuarto menguante o creciente, y es cuando tenemos la menor diferencia entre la marea alta y baja. Estas se llaman mareas muertas. Las mareas se pueden clasificar con base en el número de mareas altas y bajas y su intensidad en un día. Las mareas diurnas ocurren una vez al día, es decir, solo hay una marea alta y una baja en un periodo de 24 horas. Las mareas semidiurnas ocurren 2 veces al día. Esto significa que un cuerpo de agua con mareas semidiurnas tendrá 2 mareas altas y 2 mareas bajas en un día. Las mareas mixtas ocurren cuando hay 2 mareas altas desiguales y 2 mareas bajas desiguales por día. En Baja California las mareas son mixtas. En el intermareal rocoso, las condiciones que los organismos deben soportar son muy extremas y cambiantes, ya que están expuestos a la desecación o a estar sumergidos, y además deben soportar la energía de las olas que está en un constante golpeteo. El doctor Rodrigo Beas, profesor de la Facultad de Ciencias Marinas, nos va a platicar sobre las características particulares del intermareal rocoso. En el intermareal rocoso existen 3 zonas bien definidas: el intermareal alto, el intermareal medio y el intermareal bajo. Y estas están determinadas por características físicas y biológicas. Por ejemplo, en el intermareal alto, los organismos que podemos encontrar ahí están adaptados a vivir la mayor parte de su vida fuera del agua, mientras que los organismos que viven en el intermareal medio viven la mitad de su vida dentro del agua y la mitad de su vida fuera del agua. Asimismo, los organismos que viven en el intermareal inferior tienen que estar adaptados para vivir la mayor parte de su vida bajo el agua. Un ecólogo reconocido llamado Joe Connell documentó que estos patrones de distribución en el intermareal son el resultado de gradientes físicos, químicos y biológicos que se presentan en estas zonas y las delimitan muy bien. Por ejemplo, en el intermareal alto, los organismos se encuentran influenciados principalmente por estrés abiótico como la desecación, la temperatura y algunos otros. Por lo contrario, en el intermareal inferior, los organismos que viven ahí están sujetos a un estrés biótico con niveles de competencia y depredación mucho más altos que los que se encuentran en las diferentes zonas. En conclusión, la zona intermareal es extremadamente dinámica y las adaptaciones que presentan los organismos que viven en este lugar son muy diversas.
Lo interesante es que todo esto pasa y estos cambios pasan en unos cuantos metros que lo hacen óptimo para que los ecólogos podamos entender patrones y procesos ecológicos a diferentes escalas en un solo lugar. Ya que conocemos dónde se lleva a cabo la práctica de campo, vamos a ver qué materiales se necesitan para el trabajo en el intermareal rocoso. Para eso vamos a platicar con el oceanólogo Daniel Díaz Guzmán, técnico de campo del Grupo de Investigación de Manejo de Ecosistemas por las Californias. Salidas de campo de intermareal, el material que vamos a utilizar principalmente primero es el transecto. El transecto es una cinta de medir que nos sirve para tener un punto de referencia desde la parte más alta del intermareal hasta la parte más baja. Se fija en un punto en la parte alta y ya alguien se lo lleva caminando hasta llegar a los 50 metros y ya tenemos la referencia, está marcado cada metro. Ya al terminar la práctica se recorre de esta forma. Listo. Luego tenemos el cuadrante. El cuadrante es de medio metro cuadrado y ya teniendo el transecto lo utilizamos para ponerlo en el punto que tengamos en la hoja de datos donde se va a poner el cuadrante. Ya una vez puesto el cuadrante nos sirve de referencia para analizar los organismos que están dentro de este cuadrante. Por ejemplo, aquí podemos tener un abulón, caracoles, mejillones, etc. Y muy importante, la tabla con la hoja de datos. Lápiz, es importante que se escriba a lápiz, no con pluma, porque la pluma que si se moja se corre la información. En una salida de campo lo que hay que considerar es a qué vamos a estar expuestos. Principalmente si la marea baja es durante el mediodía, el día, hay que llevar sombrero, lentes, bloqueador, equipo para mojarse. Vamos a estar caminando entre las rocas. Si no tienen trajes de hule o algo así, unos jeans o ropa que no les importe que vayan a maltratar, tenis que se vayan a mojar o en su caso botas de agua, ¿no? Importante que lleven sombreros que sepan a qué hora es la marea más baja y estar antes de la marea más baja. Estar por lo menos hora y media antes de que sea la marea más baja. Este esquema es una vista aérea del intermareal rocoso de la Facultad de Ciencias Marinas, que es la zona que se analizará más sistemáticamente. Aquí se muestra cómo se lleva a cabo el muestreo. Primero, se extiende la cinta métrica o transecto desde la parte pegada a la pared hasta la línea del mar. Después se determinan números aleatorios que corresponderán al metro a lo largo de la cinta donde se colocarán los cuadrantes. En esta zona ya sabemos por el tipo de organismos que hay que aproximadamente desde el muro de piedra hasta los 15 metros es el intermareal superior, de los 16 a los 35 el intermareal medio y de los 36 hasta el mar el intermareal inferior. En cada cuadrante se identifican y cuentan los organismos en cada zona. Por ejemplo, en este cuadrante podemos identificar percebes de la especie Polycipes polímeros, mejillones de la especie Mytilus californianus y balanos de la especie Tetraclita rubescens. Y contamos el número de individuos de cada especie. En el caso de los organismos que no se pueden contar, se utiliza el porcentaje de cobertura, es decir, qué tanto del cuadrante está ocupado por esa especie, como esta alga verde de la especie Ulva. Esta información se registra en el formato de datos. Las guías de identificación nos permiten saber qué especies estamos observando en nuestros cuadrantes. Algunos ejemplos son
el alga roja, Gracilaria verrucosa, las anémonas del género Anthopleura, quitones y la liebre de mar Aplysia californica. El formato de datos nos sirve para registrar toda la información que colectemos durante la práctica. Esta información es el lugar donde se lleva a cabo la práctica, el número de transecto que se está analizando, la fecha de la práctica de campo y los integrantes que participaron en la práctica. Además, vemos en la primera columna la lista de especies que iremos registrando y en el primer renglón los números aleatorios que registramos para colocar los diferentes cuadrantes. Debajo de estos números se registrará el número de organismos de cada una de las especies registradas. Con la ayuda de las guías de invertebrados y algas, se debe identificar a todos los organismos que están presentes dentro de los cuadrantes. Estas especies se registran en el formato de datos y se hace un conteo del número de individuos de cada una. Es importante verificar que cada especie que se incorpora a la lista no haya sido registrada antes para evitar redundancias. Por último, se suma el número total de individuos de cada especie sin incluir los que se registraron como porcentaje de cobertura. Al finalizar la práctica es conveniente sacar una fotografía del formato de datos para asegurarnos de no perder la información recolectada. La segunda parte de la práctica de campo de biología consiste en una visita al estero Punta Banda, donde encontramos un ambiente completamente diferente al que observamos en el intermareal rocoso, ya que es principalmente sustrato de lodo o arena. El doctor Julio Lorda, de la Facultad de Ciencias, nos va a explicar qué son los esteros y por qué son importantes. Los esteros o lagunas costeras, sobre todo en Baja California y en California, son estos sistemas donde entran los ríos o donde desembocan los ríos hacia el mar y normalmente se forman estas pequeñas bahías o pequeñas lagunas costeras. Son sistemas súper interesantes porque, al menos cuando llueve, tenemos un flujo de agua dulce que llega y se conecta con el mar. Esto hace que las condiciones en estos esteros sean súper características debido a la salinidad, debido a la temperatura, porque no es ni agua dulce ni agua salada, al menos durante las temporadas de lluvias. Como sabemos, no llueve mucho, entonces también una gran parte del año estos sistemas no tienen flujos de agua dulce, entonces podemos tener inclusive condiciones hipersalinas, es decir, con salinidades más altas que las que encontramos en mar abierto. Entonces hace que los organismos que viven en estas lagunas costeras o en estos esteros tienen que tener adaptaciones a este flujo de estas variables físicas y químicas en el agua. Entonces va a cambiar la salinidad, va a cambiar el pH, va a cambiar la temperatura también. Como están sujetos al efecto de las mareas, también gran parte o la mitad del tiempo en algunas zonas van a estar debajo del agua porque es la marea baja y van a estar debajo del agua cuando es la marea alta. Entonces, muchos organismos tienen estas capacidades de regular muy bien la presión osmótica dentro del cuerpo, entonces pueden sobrevivir periodos de tiempo con salinidades muy bajas y periodos de tiempo con salinidades muy altas. También, como dijimos, la química del agua cambia y los esteros peculiarmente sabemos que la concentración de oxígeno puede bajar mucho en ciertas temporadas o en ciertos tiempos en el día. Entonces, por ejemplo, muchos peces que viven en estos esteros tienen la capacidad de respirar aire, como son muchas especies de góvidos. Entonces, cuando la concentración de oxígeno es muy baja en los esteros, pueden salir y pueden respirar aire. ¿Qué se necesita para una práctica de campo en el estero?
Ok, para las salidas de campo del estero, donde el sustrato es lodoso, vamos a ocupar también, igual que en el intermareal rocoso, el cuadrante, vernier, nuestra hoja de datos, una pala y un tamiz. Ok. Es importante remarcar que para los esteros son sustratos lodosos, entonces ahí lo único de equipo extra de parte de su sombrero, bloqueador, lentes que lleven es unos zapatos o tenis que no se puedan salir fácil porque se van a enterrar los pies en el lodo. El muestreo en el estero se compara con lo obtenido anteriormente en el intermareal rocoso. En este ambiente no utilizamos transectos. Aquí se coloca solo un cuadrante en cada nivel. El primero cerca de la línea del agua, el segundo a la mitad y el tercero hasta donde llegaría el agua durante la marea más alta. Con la ayuda de una pala se retira una capa de unos 5 centímetros de profundidad, se coloca en el tamiz y se va filtrando el sustrato hasta que solo tengamos los organismos que estaban enterrados. Con la ayuda de las guías se identifican las especies de estos organismos. Algunas especies que podemos encontrar en el estero Punta Banda son el caracol burbuja, Bula gouldiana, los caracoles invasores Ceritide californica y una variedad de especies de poliquetos. Y así es como se lleva a cabo la práctica de campo de la clase de biología. Ahora su instructor o instructora les indicará las actividades a realizar.